Buenas, buenas. Bienvenidos al Noticiero Fugo, donde la información y la calidad van de la mano. Sean bienvenidos a un reportaje más, a un reportaje bastante dramático sobre el Hospital San Francisco de Asís en Chocó, Quibdó. Con nuestro excelentísimo equipo de profesionales, Nicolás Amariz, su servidor, Santiago Bejarano y Nujat Rojas. Así que, comencemos. La idea la tuvo Nicolás Mendrano en 1910. Él adquirió una casa en Alameda Reyes y empezó a expandirla con la idea de tener un hospital. Sin embargo, no funcionó en ese lugar y decidió mudarse. Gracias a la ayuda del señor Félix Melú, quien le obsequió uno de sus terrenos y mucho material, empezó de nuevo a construir el hospital. Tristemente, las bases de la nueva construcción eran de madera y eran muy débiles, así que el hospital se derrumbó. Pero eso no desmotivó al señor Nicolás, quien siguió invirtiendo en el hospital, y eso le dio mucha fama a este. El hospital pasó mucho tiempo después por diferentes dueños y diferentes entidades. Todos hicieron diferentes modificaciones, pero el hospital siempre mantuvo su esencia. Oficialmente este fue inaugurado el 30 de julio de 1929 y hasta el día de hoy se mantiene como es. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este reportaje FUBO. Para que podamos entender este nuevo hospital que estamos presentando, tenemos que comprender su filosofía, sus metas, sus objetivos y más los requisitos que quieren cumplir. Es fácil describir alguna organización y decir cómo piensan ellos, cómo actúan ellos, qué es lo que los caracteriza. Es distinto diferenciar, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola a este hospital. Este hospital se caracteriza por garantizar la seguridad en el sector sanitario, en implementar un sistema que involucre calidad, seguimiento a la seguridad y más que nada la protección al medio ambiente con una eficiencia energética. Este hospital es diferente y se es caracterizado por esto. Busca cumplir objetivos, metas relacionadas como por ejemplo en anunciar la buena nueva, entregar y producir procedimientos de calidad, en generar una satisfacción sanitaria efectiva y satisfactoria, mejorar el desempeño ambiental y entre otros muchos objetivos que conforman los pilares de esta organización. Es distinta a todas, no se confundan, y lo vamos a ejemplificar más adelante. Continuamos con Nicolás. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Santi. Ahora vamos a hablar de los servicios que ofrece el hospital. El hospital ofrece bastantes servicios centrales de diagnóstico, entre los cuales encontramos análisis clínicos, anatomías patológicas, ecografías abdominales, ecografías ginecológicas. También encontramos especialidades médico-quirúrgicas que son alergología, cardiología, cirugía general, cirugía infantil, cirugía ortopédica. Asimismo, también encontramos diferentes servicios asistenciales, de los cuales son los cuidados intensivos, la diálisis, el hospital de día, la maternidad y la neonatología. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del contexto en el que se desarrolla toda nuestra organización. Nos encontramos con un contexto corrupto, de falta de orden público, donde no hay vías, donde más de la mitad de la población del Chocó se encuentra en condiciones de pobreza y además también en condiciones de violencia. Nos encontramos que el Hospital San Francisco de Asís, hospital departamental, pues es una empresa social del Estado que está en el Quibdó, en la capital del Chocó. Nos encontramos con que es una zona de guerra porque hay un control territorial entre el Canal del Golfo y el IBN, en una guerra que se da por la coca y el oro. También nos encontramos una alta deserción escolar debido a la violencia, el hambre y la pobreza. Nos encontramos frente a una gran precariedad, vulnerabilidad y corrupción que no han podido ser satisfechas por el Estado. Asimismo, y por la razón que escogimos este hospital, es que no existe un buen sistema de salud ni acceso a recursos. Y eso que nos encontramos con que el Chocó está bañado por el río Atrato, Baudó y San Juan. No encontramos una inversión y vigilancia de los recursos, y un dato curioso es que la Defensoría del Pueblo ha tenido que presentar cerca de 80 tutelas para asegurar la salud en el departamento, pero aún así no lo han conseguido. Muchas gracias. Buenas, buenas. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro reportaje y aquí vamos con la ejemplificación de nuestro hospital. Así que comencemos. Vamos, Santi, comienza. Vale, muchas gracias, Nico.
Para empezar, tenemos que tener en cuenta cómo se construyó este hospital. Se construyó porque teníamos que satisfacer las necesidades de muchas personas, pero como era de gran importancia satisfacer a cada una de las personas que estaban en este hospital, se tuvo que crear una organización muy simple y a la vez complicada. Esta organización simple y complicada la podemos llamar de unas ciertas formas burocracia. Dentro de este hospital que estamos viendo, podemos ver que existen muchos pisos y muchas escalas. Lo podemos ver claramente cuando existe un jefe, un empleado, un subordinado y necesariamente no alguien que trabaje en el hospital, sino como un simple paciente. Podemos decir en este caso que existe un cierto tipo de organigrama que se especializa en la construcción de este hospital. Para ello existe primero un director, luego existe una cancillería o cooperación, una cooperativa, un centro directivo. Entre ellas existen muchas subclases que a la vez conforman el hospital, que puede ser, por ejemplo, la división médica, la división alimentaria, división de trabajo social. Existen muchas cosas que constituyen este hospital y su forma de funcionar. Teniendo en cuenta esto, podemos ver muchos aspectos, como por ejemplo división de trabajo. Es una división que nunca se había visto al día de hoy en un hospital tan bien conformado. Podemos ver también jerarquía funcional y dependiendo de cada de sus cargos, existe un salario y una función. Vale, muchas gracias, Santi. Te quedó muy bonito el dibujo, Nuhat, 10 de 10. Entonces ahora seguimos con Nuhat y tu parte. Muchas gracias. Pues desde la teoría organizacional podemos entender cómo los empleados, los líderes y los trabajadores y los pacientes se relacionan entre ellos y cómo crean sistemas o hábitos. Tenemos que entender que el hospital es uno de los sistemas o organizaciones más importantes de la sociedad y cualquier decisión que este tome va a ser muy importante en la sociedad misma y va a impactar en ella. Desde la teoría organizacional podemos entender cómo los trabajadores, los líderes, se relacionan entre ellos y cómo pueden estos responder a los momentos de crisis. Además de cuáles son los intereses en común, cuáles son las vistas que tienen para el futuro, cuáles son las ideas que tienen que satisfacer. Digamos, Nuhat, en este caso podríamos decir que el hospital no es de una sola persona, ¿cierto? Exactamente, el hospital tiene que desarrollarse entre los líderes, los pacientes, los doctores y también mismo con la política, con el gobierno y cómo se relaciona con eso. Vamos con problemas y soluciones. Nos encontramos con uno de los problemas de que la empresa estatal debe alrededor de 5 meses de salario al personal de planta, 4 meses y medio a los especialistas y 7 meses a los que están contratados por prestación de servicios, causando una situación insostenible. Aquí básicamente nos encontramos con un problema de productividad porque no tiene la eficiencia ni la eficacia para cumplir sus metas ni asimismo poder administrar pues bien los recursos para poder pagarles pues al hospital y para que el hospital se mantenga a flote. Asimismo, pues como que al ver que esto es un hospital estatal, la Superintendencia de Salud tomó una medida bastante arriesgada de que tomó la administración forzosa a nivel administrativo de los recursos y los bienes del hospital para dar una solución rápida, para una solución urgente ante la incertidumbre pues, que se venía dando desde hace varios años. Sobre todo porque este hospital ya había sido liquidado en el pasado completamente y revivió como una empresa pues, estatal. Digamos, la Supersalud encontró que de un año a otro los pasivos se incrementaron en un 123% al pasar de 7.544 millones de pesos en 2018 a 16.808 millones de pesos en 2019. Y también nos encontramos con un caso de corrupción, que es el del dibujito triste ahí, dibujito malo, que básicamente que fue el del caso de Blanca Elvira Cortés Reyes, que ella fue la exagente liquidadora del hospital. La abogada celebró un contrato de 1.400 millones de pesos por la firma del convenio, pero no se realizaron las debidas cotizaciones y asimismo se eligió un contratista que no tenía el músculo financiero suficiente para la ejecución del contrato. Ella ya está condenada pues en prisión y eso es todo de mis problemas y mis soluciones. Gracias. Vale, Nico, yo tengo una pregunta. Veo claramente en esta noticia del hospital y eso que hay mucha toma de decisiones prácticamente, pero lo que no estoy seguro es si existe como algún cambio, alguna evolución en el trayecto del hospital, existe como un cambio de comportamiento entre las personas. No, Santi, lamentablemente no.
El comportamiento pues que ha llevado a este hospital a estar prácticamente en la mala ha sido la repetición de un comportamiento pues que ha sido repetitivo a lo largo de los años, con continuos robos, con una continua insuficiencia de recursos, también acompañado del abandono del Estado y demás comportamientos, porque esto es un proceso social muy grande dentro de un departamento que también ha tenido un pasado, un contexto social demasiado grande que lamentablemente no ha podido ir a mejor. Y si tú, no sé, si tú te miras ahorita las noticias, que seguramente hay una noticia alrededor pues de todo lo que ha pasado con lo de las camas UCI, que también hubieron celebraciones de contrato por más de 2.000 millones de pesos, que eso no se sabe nada, y como que realmente es algo que se ha dado desde hace muchos años y que lastimosamente no ha habido un cambio comportamental para mejor, sino que ha habido la evolución de un comportamiento que ha sido imitado, que también se ha visto como evolucionado en las formas en las que se celebran los nuevos casos de corrupción y que hacen que el hospital lamentablemente vaya de mal en peor y se mantenga pues en esa zona. Muchas gracias por la intervención, Nico. Bienvenidos a esta última etapa de nuestro queridísimo reportaje sobre el Hospital San Francisco de Asís. Ahora procederemos a dar nuestras conclusiones acerca pues de todo el trabajo que ya hemos introducido. Así que comencemos. Entonces empecemos por Santi. ¿Qué piensas del hospital? Bueno, gracias Nico. Pues sinceramente, por así decirlo, como lo dicen en el fútbol, la temporada que tuvo el hospital fue malísima. Lo que han tenido para este entonces es perverso, como por ejemplo hay muchas críticas respecto al hospital y falta de eficiencia. Por ejemplo, ¿cómo es posible que estudiantes o pacientes en un proceso relativamente corto de atenderlos se demoren tanto? 2 meses para pedir información, 1 hora para atender a un paciente en crisis, es muy difícil. Entonces yo considero que la estructura del hospital en ese aspecto es demasiado débil. Vale, Santi. Nujat, ahora tenemos la pregunta. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Santi? En cierta parte sí, Nico, pero igual siento que el hospital ha logrado mantenerse. A pesar de, aún vive, a pesar de tantas décadas, aún se mantiene estable y es uno de los hospitales más importantes de la región. Claro, necesita mejorar en muchos aspectos de la hora y de la actualidad, pero en temas como selección de personal, normas y esos conceptos básicos está cumpliendo. Vale, bastante interesante sus puntos de vista, aunque yo pues me tengo que inclinar un poco más hacia el lado de Santi porque realmente el hospital tiene un paralelo entre lo que es y lo que debería ser, porque cuando tú miras la visión, la misión, la razón social del hospital y todo es como súper bonito, súper mundo de los sueños, pero cuando vas a la realidad es algo completamente diferente. Como dijo Santi, los procesos para atender pacientes, la eficiencia, la eficacia, que el hospital no cumple con sus metas y de alguna otra manera no logra, como por decirlo así, llegar a materializar pues sus objetivos. Entonces nos encontramos con una conclusión favorablemente negativa. Entonces eso es todo. Y nada, profe, pues esperamos que hayas disfrutado este pequeño reportaje y ya, gracias.